Integrales. Vamos a resolver la siguiente integral. Y para ello voy a utilizar una sustitución trigonométrica. Esta es una integral que viene en el libro de Demidovich. Es la integral 1205 del libro de Demidovich y otros autores. Ok, me voy a apoyar en un triángulo rectángulo. Voy a poner un ángulo de referencia, el ángulo θ. Voy a fijar en la expresión que está en el numerador. Es la raíz cuadrada de una suma de cuadrados, ya que 1 al cuadrado es 1. Si yo esa expresión la relaciono con el teorema de Pitágoras, pues se trata de la hipotenusa, la raíz de x al cuadrado más 1. Porque recuerda que la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Quiere decir que si le saco la raíz cuadrada a estos dos términos que están dentro del radical, son los catetos. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x, lo voy a poner como cateto opuesto. La raíz cuadrada de 1 es 1, lo voy a poner como cateto adyacente. Tengo mi triángulo rectángulo completo. De aquí voy a tomar dos razones trigonométricas. En ambas tiene que estar el cateto adyacente, ya que es el lado del triángulo que no tiene variable. Una razón va a ser la tangente del ángulo θ, que es igual al cateto opuesto que es x sobre el cateto adyacente que es 1. Pero el 1 abajo no es necesario colocarlo. La otra razón va a ser la secante del ángulo θ. La secante del ángulo θ es la hipotenusa, que es x al cuadrado más 1 entre el cateto adyacente, pero el 1 abajo no es necesario colocarlo. Con estas dos expresiones ya tengo para cambiar esta raíz de x al cuadrado más 1, la voy a cambiar por secante del ángulo θ, y esta x la voy a cambiar por tangente del ángulo θ, pero me falta una expresión para cambiarlo por el diferencial de x. Por lo tanto, de esta primera razón la vamos a derivar a ambos lados. La derivada de la tangente de θ es la secante al cuadrado de θ por el diferencial de θ. Del otro lado, la derivada de x es de x. Ya tengo la expresión por la cual voy a cambiar ese diferencial. Vamos a hacer la sustitución trigonométrica. Obtengo lo siguiente. Esta raíz la cambio por secante de θ. Sobre esta x la cambio por tangente de θ. Aquí está. ¿Qué multiplica? Y este de x acá está, lo encontramos. Lo voy a cambiar por secante al cuadrado de θ por el diferencial de θ. Esa es la nueva integral que nos queda una vez que hacemos la sustitución trigonométrica. No es inmediata, vamos a darle solución. Y le vamos a dar solución utilizando identidades trigonométricas. Hay una identidad que me dice que la secante al cuadrado del ángulo es igual a 1 más la tangente al cuadrado del ángulo. Entonces voy a utilizar esta expresión y voy a cambiarlo por identidad. Me va a quedar secante del ángulo por 1 más la tangente al cuadrado del ángulo por el diferencial del ángulo. Todo ello dividido entre la tangente del ángulo. Ok, esa es la nueva integral. Vamos a por aquí multiplicar esta secante primero por 1, me va a quedar secante del ángulo. Y luego por esta tangente cuadrada me va a quedar más secante del ángulo por tangente al cuadrado del ángulo. Todo ello por el diferencial del ángulo. Y eso está dividido entre la tangente. Muy bien, esa es la nueva integral. El siguiente paso va a ser separar esta fracción en la suma de dos fracciones. Ya que esta tangente divide tanto al secante como al secante por tangente al cuadrado, entonces puedo separar en dos fracciones y a su vez en dos integrales. En la primera me queda la integral de la secante del ángulo sobre la tangente del ángulo por el diferencial del ángulo. Más en la segunda me queda la secante del ángulo por la tangente al cuadrado del ángulo sobre la tangente. Esto por su diferencial. Esas son las dos integrales que obtenemos. Ninguna todavía es inmediata. En la primera voy a utilizar otras dos identidades. Hay una identidad que me dice que la secante del ángulo es igual a 1 sobre el coseno del ángulo.
Y otra identidad que me dice que la tangente del ángulo es igual al seno del ángulo sobre el coseno del ángulo. Entonces, hacemos el cambio por identidad. Me queda de la siguiente manera. Secante la cambio a 1 sobre el coseno. Mientras que la tangente la cambio a seno del ángulo sobre el coseno. ¿Ok? Esa es la nueva integral. Más la segunda integral simplemente voy a simplificar. Tangente al cuadrado, esto que tengo aquí arriba, tangente al cuadrado, es lo mismo que tener tangente por tangente. Y como todo lo de arriba se está multiplicando, yo puedo simplificar esta tangente con una de las dos tangentes de arriba y me va a quedar simplemente secante del ángulo por tangente del ángulo por el diferencial del ángulo. Y esta ya es una integral inmediata. La integral de secante de teta tangente de teta por el diferencial de teta simplemente es secante de teta. En la primera lo que voy a hacer es hacer la división de fracciones. Extremos por extremos, 1 por coseno del ángulo va arriba. Me queda coseno del ángulo. En la parte de abajo es medios por medios, o sea que me queda coseno del ángulo por el seno del ángulo, por su diferencial. En la segunda dijimos simplemente la integral es igual a secante del ángulo. Ok, vamos a simplificar la integral que nos quedó. Coseno con coseno se va y simplemente me queda la integral de 1 sobre el seno del ángulo, por el diferencial del ángulo, más la secante. Ok, aquí voy a hacer uso de otra identidad trigonométrica. Hay una identidad que me dice que la cosecante del ángulo es igual a 1 sobre el seno del ángulo, que es exactamente lo que tengo por acá. Entonces, por identidad yo lo puedo cambiar a la cosecante. Entonces lo cambiamos por cosecante más secante del ángulo. Y esta ya te puedes ir a tu formulario. La integral de la cosecante del ángulo por el diferencial del ángulo simplemente es el logaritmo natural de la cosecante de teta menos cotangente de teta. Más lo que ya teníamos que era la secante de teta. Más la constante de integración. Pues porque aquí ya hemos terminado de integrar. Esa es la solución. Sin embargo, aunque es la solución, la tenemos en función a la nueva variable, la variable teta. No la variable x, que era la variable origen. Entonces vamos a aprovechar que tenemos este triángulo rectángulo por aquí y vamos a encontrar una expresión en función a x que sea igual a la cosecante del ángulo teta. Recuerda que la cosecante de este ángulo teta es igual a la hipotenusa, que es la raíz de x al cuadrado más 1 sobre el cateto opuesto, que es x, menos la cotangente. Y la cotangente es cateto adyacente al ángulo teta entre el cateto opuesto, que es x, más la secante del ángulo. Pero la secante del ángulo, por acá la tenemos, es igual a la raíz de x al cuadrado más 1, más la constante de integración. Y podríamos decir que esta es la solución final de nuestra integral. Muy bien, si te gustó el video, coméntalo. También compártelo. Muchas gracias.